40 años de la vuelta de la democracia en la Argentina, 46 años del retorno de la democracia en España, pero hace una semana atrás a Primo de Rivera, el creador del fascismo español, de la Falange, le sacaban del Valle de los Caídos y los fascistas salían a las calles a protestar por ese hecho para ellos tan repudiable y tan justo para los que sufrieron, sobre todo los republicanos españoles. ¿Por qué parto con esto? Porque creo que estamos cruzados en el mundo de una zona oscura que nos tocó vivir en la América Latina, pero también en Europa. Y si bien es cierto, veo en la figura de Franco, en la figura de Videla, en la figura de Pinochet, en la figura de todos los dictadores, esos seres oscuros que se sintieron con el derecho de truncar las vidas de otros seres por el solo fin de pensar distinto. 30.000 desaparecidos en la Argentina, más o menos 3.000 en Chile entre ejecutados políticos desaparecidos. Más de 1.000 lugares que sirvieron para detener, torturar y exterminar chilenos. No sé cuánto en Argentina, pero hay una cantidad de lugares que en este tiempo se me ocurrió también empezar a revivir alrededor del mundo de la memoria lugares. Y me he encontrado con lugares que hoy día son condominios, edificios, departamentos, un servicentro donde se vende combustible. No tenemos placas recordatorias en Latinoamérica. Acá ustedes tienen una fuerza de por lo menos uno saber que hay algunos lugares que lo han convertido en puntos de memoria, pero en Chile eso no hay. Hay lugares que son peores. Si uno va a Sudáfrica se encuentra que el apartheid no existe. Borraron todo para que no estuviera la memoria presente. Por eso yo creo que el libro tiene algún grado de importancia para rescatar la memoria en contra de ese negacionismo que está muy a piel. Uno escucha al delirante Milei decir que los 30.000 no existieron. Pero Milei representa a un 20 y tanto % hoy día de argentinos que se sienten cercanos a su pensamiento, por lo tanto piensan muy parecido a él y probablemente dicen que los 30.000 no existieron. Y que las abuelas de la Plaza de Mayo, que todos los días jueves, por años, por décadas, han estado ahí. Ayer estuve con ellas. Son poquitos, cada día menos. La memoria es eso, que cuando se nos vayan, nosotros podamos seguir manteniendo esa historia viva. Pero si nosotros la borramos, la olvidamos, porque hay gente que dice, pero si ya pasó hace 50 años, ¿para qué siguen con la joda de la dictadura si ya Pinochet se murió? Sí, si fuera y se lo predicado, no sé para qué los católicos conmemoran el Viernes Santo del flaco crucificado. No tendría sentido, pasó hace 2000 años. Y así como muchas otras cosas, nunca recordaríamos porque en el fondo hay que tapar esas cosas, no son necesarias. No hay presente sin pasado ni futuro sin historia, porque eso nos hace justamente no cometer, o por lo menos tratar de no cometer los errores de ese pasado, para bien o para mal. Entonces cuando yo busco testimonios, y a mí lo que más me gusta de este libro es porque en el fondo, primero yo no quería hacer un libro político de nuevo, el año pasado se me ocurrió hacer un libro político, yo más que nada hago ensayo, poesía, cuento, y alguien me empezó a decir, pero tú eres un animal político, escribe de política, y el año pasado escribí un libro que es desde la revuelta social hasta la elección presidencial de Boric, el presidente, por cierto, más joven del mundo actualmente. Y exitoso, por lo demás, para que no digan los detractores que es una mierda como lo tratan. Lo que quiero hacer cuando me meto en este libro, que es un libro político, es buscar gente que me cuente qué le pasó el 11 de septiembre. Como lo dice Mariano,
como Luis lo escribió, sin ser chileno. Luis tiene un chileno que llega a su casa y le empieza a contar lo que le pasó el 11 de septiembre a él, y por ahí Luis hace un texto bastante bueno porque también tiene una contradicción con su padre, que pareciera que es proclive a los milicos, pero no se da a entender muy bien. Pero bueno, tenemos una sociedad que hay una parte que dice, y mira, no sé si estaba tan mal que los militares entraran porque era necesario, porque está todo desordenado. Había que pedirle a alguien que ordenara las cosas. Bueno, cuidado que de repente los que ordenan, de repente no ordenan, sino terminan desordenando más y creando el caos, y lo vivimos, y lo vamos viviendo día tras día. Los que iban a ordenar la sociedad terminando siendo asesinos, criminales, ladrones y narcos, porque uno de los que se enriqueció con el tráfico de drogas se llama Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Él entrega muchas posibilidades a que los narcos inclusive instalen en el norte de Chile laboratorios para crear cocaína sin ningún problema. Total, tenía el aparataje perfecto. En Chile, además, un químico que muere asesinado en Uruguay es uno de los que recrea, no lo inventa, recrea el gas sarín y lo prueban en peruanos indocumentados para saber si podían después implementar el gas sarín en presos políticos, que así lo exterminan. El gas sarín es una cosa horrible, que es la forma más terrorífica de reventar a una persona por dentro sin hacerle ninguna cosa más que absorber el polvito. En fin, este tipo de gente que vino a salvarnos del marxismo y el comunismo internacional terminaron siendo terroríficamente más nefastos que la posibilidad siquiera que hubiera existido en Latinoamérica, y esto se lo digo súper en serio. En Latinoamérica no existió nunca un gobierno comunista, pero puta que ha dado harto material para crear discursos el comunismo internacional. El comunismo nunca se instaló en Latinoamérica. Hubieron gobiernos que se acompañaron con algún brazo del Partido Comunista, pero no ha habido un gobierno comunista en Latinoamérica, y lo digo en serio porque si alguien me discute que hoy día Maduro y su relación es un enjambre muy raro, pero de comunismo hasta ahí no llegamos. Cuba es una excepción, y tampoco, porque hay que ver las circunstancias que vivía el año 58 la isla frente a un dictador como Batista versus lo que hicieron los jóvenes revolucionarios universitarios para llegar a ese 1 del 58 a tomarse el Estado. Digo esto sea de paso porque son rescates de memoria, y para que la memoria se rescate uno tiene que ir a todas estas fuentes. Por eso tengo la gracia y encuentro muy agradable que me hubieran aparecido personas que de repente me cuentan historias que yo no me imaginé que iban a llegar. O sea, tengo el testimonio de uno que también es del mismo tiempo tuyo, que es un joven alemán nacido en Colonia Dignidad, un enclave nazi protegido por el Estado chileno por muchos años, que lo dirige como secta evangélica religiosa un alemán nazi, Paul Schaeffer, que se viene a esconder a Argentina cuando lo tratan de tomar detenido en Chile, y por un programa de televisión el tío es al final capturado, se le llama tío permanente, y él sistemáticamente violó a más de 300 niños todas las noches durante por lo menos 2 décadas. Sistemáticamente todas las noches tenía un niño en su habitación. Todos los niños de Colonia Dignidad, que hoy día deben tener 60 años, 50 y tantos años, fueron violados por este personaje. El que escribe uno de los testimonios es uno de estos chicos que a los 18 años logra arrancarse, pero él dice: yo nací en una doble dictadura. La dictadura que estaba afuera, que era de Pinochet, y la dictadura adentro, donde yo tenía que vivir. Lo más, no sé si llamarlo
tragicómico es que Paul Schaeffer era muy amigo de Pinochet y del grupo de élite que tenía Pinochet alrededor. El jefe de la policía política chilena, Manuel Contreras, iba permanentemente a la casa de Paul Schaeffer a comer y salía a cazar con los niños. Y para que los niños no se arrancaran del enclave, los vestían de blanco. Y una noche se escapó un tiro y mató a un niño, Manuel Contreras, y ups, se me escapó un tiro, pensé que era un conejo. Esa fue la respuesta que da al grupo, pensé que era un conejo. Nunca se supo quién era el niño, todo se tapó, pero en ese enclave 138 personas aproximadamente fueron detenidas, torturadas y exterminadas, y luego fueron quemadas y el río se las llevó. En mi país se empezó quemando libros y terminó quemando personas. En Alemania se empezaron quemando libros y terminaron quemando personas. A eso apelo, a la memoria, que no nos olvidemos que hubo un grupo de enajenados que se tomaron el poder y que hoy día, con civiles, siguen siendo protegidos por un manto de impunidad, y por muchos que desfilen a los tribunales de justicia, un grupo que son los menos y que son los menos los que reciben sentencia. Hoy día tenemos, por lo menos en mi país, sentado en la presidencia del Senado a un discípulo directo de Pinochet. Estamos generando un nuevo texto constitucional donde uno de los expertos es uno de los cercanos a Pinochet y aparte uno de los encubridores de Paul Schaeffer, del que acabo de contarles, del enclave alemán. Estamos un poco jodidos como Latinoamérica cuando vemos a estos seres muy nefastos haciendo política, generándonos alternativas de gobierno y diciendo que lo que tenemos es malo porque ellos son los que nos pueden salvar. Pero siempre digo yo, ¿de qué? Ellos no hablan de la democracia, pero no sé qué es la democracia para ellos. Ellos no hablan de libertad, pero no entiendo qué es la libertad para ellos. Porque la verdad se hace servir de todo lo que sea limitante para una sociedad que quiere ser libre. No creen en la diversidad sexual, la maltratan. No creen en el feminismo porque los tratan de las nazis, la feminazi, gracias. No entienden lo que significa la libertad de la mujer usar su cuerpo, están en contra del aborto. Pero si una de sus hijas, por cualquier motivo, tiene un domingo 7, se desaparece un par de días y acusan apendicitis. Usan y abusan del sistema a su entero deseo, forma, estilo, pero no para el resto. No hacen nada por su entorno, pero utilizan muy bien la palabra pobre para construir discursos. Los pobres no pueden esperar, decía un maniático de la Iglesia Católica que se llama Juan Pablo II, que lo hicieron santo. Y la verdad que dejamos esperando a los pobres siempre, porque los pobres nos sirven para construir discursos. Y así vamos a seguir entendiendo que toda esta casta que se ha ido formando alrededor de este mundo, que pertenece a ese sector oscuro que le llamo yo, no quiero decir que sean malos, digo que es un sector oscuro, porque entiendo que no han logrado tener la capacidad de recibir bien una fotosíntesis para poder, por lo menos, tener algo de luz. Por eso son un sector oscuro. Y en ese sector oscuro hay que tener cuidado, porque muchas veces se nos visten de demócratas, nos sonríen en los paneles de televisión, nos cuentan historias bonitas por el diario que tienen ustedes que se llama Clarín, La Nación y todas estas cosas que en Chile también las tenemos. Yo lo digo ahí más de una vez, el Mercurio, yo le digo al Mercurio. El otro día me decía un amigo que no debía hacer eso, pero yo la verdad creo que no alcanza para Mercurio. Mercurio es un ser mitológico que lleva información, noticia.
un mensaje. Y esto es solamente lo que hoy día mal se llama fake news. No quiero aburrir, solamente quiero contarles que este libro tiene esa posibilidad cuando lo lean, de a lo mejor sentarse, frenar frente a la letra y decir, ¿y qué me pasó a mí ese marzo del 76? ¿Qué me pasa a mí ese 11 de septiembre del 73? ¿O qué le pasa a cualquier latinoamericano cuando se encontró con una dictadura que le asonaba y le cambia todo? No deja nada igual. Y así como Norma lo dice también en el testimonio que le dan, esas personas nunca vuelven a ser igual. Me encontré con un amigo que lo conocí años atrás en Hungría. Había escapado de Chile de la dictadura, tenía 22 años. Nunca más había querido volver a Chile. Y la vez que volvió a Chile, habían pasado más de 30 años, dice, este no es mi país, me vuelvo a sentir en el exilio y vuelvo a reconocer que soy un exiliado del mundo. Estoy exiliado en Hungría, vuelvo a Chile, no están mis amigos, no está mi gente, no son mis calles, vuelvo a estar exiliado en mi país. Eso es más o menos lo que resumiría en el rescate de esta memoria. Si pueden leerlo, háganlo, compártanlo y hablen de los testimonios que tienen ustedes, familiares. Esta Argentina está llena de historias. A ustedes les han tocado varias historias que hubo en una guerra. Yo siempre digo que es la única guerra internacional peleada en territorio argentino. Y eso deja en claro que yo sí creo que las Malvinas son argentinas. Lo he dicho aquí y lo digo en todas partes. Porque la verdad hay que darle el justo espacio a los lugares donde los usurpadores, los ladrones en la historia han actuado. Los ingleses son ladrones, o sea, es cosa de ir a ver los museos que está lleno de todas las culturas y civilizaciones que de alguna parte se les trajeron. Pero no solamente eso, todos los conquistadores, los españoles, los portugueses, perdón, los italianos también, los ingleses. Por lo tanto, todo esto que uno hace es un poco ordenar. La memoria es eso, como sentarse y decir, a ver, seamos un poco justos. Puedo que yo esté de acuerdo con tal cosa, pero ¿en qué medida esa cosa afectó a que no fuera mejor el espacio donde vivimos? Yo creo que la memoria también hace que podamos armar una Latinoamérica un poco más armoniosa y menos convulsa que lo que estamos viviendo hoy en día, porque Latinoamérica hoy en día se está moviendo mucho, se está moviendo no sé para qué lado, porque la verdad vemos que de repente tenemos gobiernos de izquierda, pero la derecha está enquistada haciendo que esos gobiernos de izquierda fracasen. Cosa de ver lo que sucede en Chile con Boris, lo que sucede en Colombia con Petro, lo que le podría suceder a Lula en Brasil, porque no nos preocupamos de darle legislación adecuada al gobierno. Y no me voy a meter en el terreno de Argentina, porque Argentina tiene como un sinnúmero de posibilidades que puede pasar cualquier cosa, desde convertir al nefasto Milei en presidente, como que de repente a la reta lo creamos democrático y lo terminen votando.